Dios les bendiga, hermanos, buenos días, Dios les bendiga en esta hermosa mañana. Vamos a comenzar en este día el mensaje de hoy, esperando que este mensaje toque nuestras vidas de una manera especial. Le invito a abrir su Biblia en Génesis capítulo 32. Génesis capítulo 32, versículo 22 hasta el 28, estaremos leyendo. Esta es la historia cuando Jacob lucha con el ángel en Peniel. Dice así la palabra de Dios en Génesis 32, versículo 22. Y se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos y pasó el vado de Jaboc. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se desconyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo: déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Amén. Vamos a orar. Gracias te damos, Padre Santo, por tu palabra, que es bendita para siempre. En este momento yo te pido que hables a nuestras vidas de una manera especial, que tu Espíritu Santo vengas a traer este mensaje, no solamente que penetre en nuestras mentes, sino también en nuestros corazones. Gracias por el privilegio que me das de predicar tu palabra. En Cristo Jesús oramos. Amén. La historia de Jacob es un poco controversial, pero al mismo tiempo es interesante, lo cual es importante considerar como introducción a este mensaje. No voy a estar hablando mucho de ello, usé el pasaje solamente como punto de introducción. Pero mire, este pasaje nos narra la historia de la lucha de Jacob con el ángel, el cual pues muchos estudiosos consideran que se trataba del ángel de Jehová. En esta historia vemos que Jacob reconoce que este personaje no era cualquiera. Y muy interesante es que cuando él supo que este mensaje era alguien especial, se agarró de él, se aferró a él, estando así en una lucha, nos dice la escritura, de todo el día, lo cual hizo que el ángel hiriera a Jacob, pero aún así no lo soltaba. Lo que Jacob quería era la bendición de Dios, y él sabía que este personaje celestial podía dársela. Por ello se aferró a él hasta que consiguió lo que él quería. Es por ello que en esta ocasión, basándonos a esta historia, usándola como ejemplo, vamos a ver que nosotros los cristianos, los que creemos en Cristo, debemos aferrarnos totalmente a Dios, despojándonos de las áreas de las cuales estamos agarrados y que no nos dejan poder tener una buena relación con Dios. Por eso el tema que le he puesto a este mensaje es: debemos aferrarnos solamente a Dios. Vuelvo a repetirlo: debemos aferrarnos solamente a Dios. En primer lugar, voy a estar considerando las áreas por las cuales nosotros nos aferramos. Algunas de ellas no son importantes, otras sí las son, pero aún así no se comparan con el propósito principal de aferrarnos a Dios. Una de las cosas que la gente, y a veces usted y yo nos aferramos, es a la familia. Es importante tener familia, es importante disfrutar de la familia, pero el problema es que muchos ponen la familia primero que a Dios, y ahí es donde se comete un tipo de idolatría. Hay personas que su familia no es todo. Hay personas que su familia no pueden vivir sin ellas. No quiero que me malinterprete o no me entienda. Hay que amar a la familia, hay que cuidar a la familia, hay que dar gracias por la familia, pero no debemos poner a la familia en primero que Dios. Primero es Dios y después la familia. Ese es el orden de prioridades.
Muchos también dependen incondicionalmente de su familia. No pueden dar un paso sin tomar en cuenta a su familia, que a veces es bueno poder en el matrimonio, por ejemplo, tomar la opinión de la esposa, del cónyuge, para hacer buenas decisiones. Pero cuando yo me aferro a mi familia, que llega a ser hasta un poco enfermizo, ese sentimiento que hace que las personas pongan su familia primero que Dios, entonces ahí es donde está lo malo, ahí es donde está lo negativo, ahí es donde no es bueno aferrarse tanto a la familia de esa manera. Primero hay que tomar en cuenta a Dios. Algunas personas, sabiendo o no sabiendo, cuando se aferran de esa manera a su familia, están cometiendo un tipo de idolatría, un pecado que a Dios no le agrada, porque recuerde, a veces idolatran a su familia, adoran a su familia. Hay que amar a la familia, hay que cuidar a la familia, pero a Dios solamente se debe adorar. Dios es el único que merece la alabanza y la adoración. Por lo tanto, tengamos cuidado de no aferrarnos a la familia primero que a nuestro Dios. Amén. Otra de las áreas donde también está el peligro que nos aferremos tanto es al trabajo, con tal de conseguir los bienes, las cosas necesarias. Trabajar es bueno, es algo que Dios constituyó, como lo dice la Biblia. Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Pero el problema es que el trabajar no es malo. El problema es poner el trabajo primero que Dios. Recordemos que trabajamos para vivir y no vivimos para trabajar. Muchas personas trabajan para vivir, son esclavos del trabajo, son esclavos de la avaricia, son esclavos del querer tener más cosas en esta vida y se olvidan de Dios. No, mi hermano, mi hermana, amigo, lo primero es que debemos vivir para trabajar y no trabajamos para vivir. O sea, yo vivo y tengo que trabajar, pero esa es una parte de las cosas que yo necesito hacer durante el día, durante la semana. Por lo tanto, muchos son esclavos del trabajo y no a Dios. Esto obstaculiza la obra de Dios en nuestra vida. Por eso dice la palabra de Dios que debemos de aferrarnos a Dios y Él suplirá nuestras necesidades. Mateo capítulo 6, versículo 33-34 nos dice: buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y estas cosas se refieren al alimento, a la bebida, al vestuario, al techo, al transporte. Las cosas necesarias vendrán por añadidura, porque cada día vendrá un afán. Por lo tanto, debemos trabajar, pero poner a Dios primero en todas las áreas. Amén. Porque también el trabajo es una bendición de Dios. Hoy en día muchos no tienen trabajo, pero otros sí están trabajando. Dele gracias a Dios porque está trabajando. Y si no está trabajando, no se preocupe. Si usted pone primero a Dios, si usted se aferra a Dios, va a suplir y va a conseguirle, se va a abrir esas puertas para tener un trabajo en un futuro pronto. Amén. Otra de las áreas que nos aferramos, o la gente se aferra, es a las posesiones, a las cosas materiales. El trabajo produce cosas materiales, pero ¿sabe que cuando nos aferramos a las posesiones y amamos las posesiones, en la Biblia esto se le llama avaricia, y la avaricia es pecado de idolatría. El apóstol Pablo describe a los colosenses en el capítulo 3, versículo 15: hacer morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, y mire, escuche, y avaricia, que es idolatría. También el Señor Jesús en Lucas capítulo 12, 15 nos dice: y les dijo, miraos y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. En otra ocasión también dice: porque donde está nuestro tesoro, allí también va a estar nuestro corazón. Las posesiones, las cosas materiales son necesarias, pero no son indispensables.
Y mucha gente con ese espíritu de avaricia se enfocan, se aferran a las posesiones terrenales, lo cual les esclavizan, lo cual lo llevan rumbo a la destrucción. No solamente a la persona, sino que muchas veces también la avaricia destruye a los que están alrededor de la persona. Por eso, mi hermano, mi hermana, debemos aferrarnos a Dios para ser libres y tener el contentamiento por lo que Dios nos da, lo que Dios nos ha dado, lo que Dios nos da y lo que Dios nos hará. Porque Dios es fiel, Dios suple. Yo me aferro a Dios, yo pongo primero a Dios y las posesiones necesarias vendrán por añadidura. Amén, porque eso dice la palabra de Dios. Billy Graham cuenta la siguiente ilustración. Un niñito que jugaba un día con un jarrón muy valioso, metió su mano dentro del jarrón y después, cuando ya quiso sacarla, ya no pudo. Su padre también trató lo mejor que pudo, pero era en vano. Entonces, pensando que lo mejor era romper el jarrón, pero de repente el padre dijo: ahora, hijo mío, tratemos una vez más. Abre tu mano, estira tus dedos, como ves, y entonces sácala. Esa era la solución inmediata. Para su asombro, el chiquitín respondió: oh no, papi, no podría estirar mis dedos así, porque si lo hiciera, dejaría caer mi centavo. Sonríe si quieres, pero mira que nosotros somos como este niño, tan ocupados aferrándonos al inútil centavo del mundo, que no podemos aceptar la liberación. Por eso, mi hermano, mi hermana, suelta esa minicia, suelta lo que tienes en tu corazón, ríndete, suéltalo y dejemos que Dios haga su voluntad en nuestras vidas. Porque así como este niño agarraba ese centavo, no podía sacarlo. Así mucha gente se aferra a las cosas materiales y no pueden ver la obra de Dios en sus vidas, no ven la gloria de Dios en su vida, porque no lo sueltan. Hay que soltarnos a Dios, hay que rendirnos a Dios, hay que entregarnos a Dios. Y Dios siempre va a estar a nuestro lado, supliendo nuestras necesidades. Amén. Otra es a los problemas. Es triste, pero esa es la verdad. Muchas personas tienen problemas, todos tenemos problemas. Y a veces nos aferramos a ellos tanto que nunca se pueden resolver, ni se puede disfrutar de la paz que Dios ofrece. Porque cuando la persona se aferra a los problemas, pierde la bendición de la paz de Dios en su vida. Hay frases muy dichas por la gente, por nosotros mismos: mis problemas son tan grandes, nadie tiene mis problemas. Si vivieran lo que yo vivo, entenderían. Mucha gente se apropia, se aferra tanto de los problemas que los hacen propios. No, los problemas no son nuestros. Aunque hayan sido causados por malas decisiones o por gente externamente hablando, no debemos apropiarnos de los problemas. Tenemos que reprenderlos, tenemos que superarlos, tenemos que aferrarnos a Dios para poder vencer esos problemas y tener la victoria en medio de ellos. Porque las personas que se aferran a los problemas y los hacen tan íntimos, nunca serán libres de ellos, aun cuando hayan pasado. Aunque ya pasaron, se acuerdan, siguen siendo esclavos de esos problemas, porque se aferraron a tal magnitud que tienen problemas para ser libres, aun cuando ya hayan pasado. Por eso debemos aferrarnos a Dios para ser libres y encontrar la solución en Él. Otras personas otra área que se aferran a sus malas experiencias. Todos hemos tenido malas experiencias, engaños, decepciones, infidelidades y etcétera, etcétera. Podemos agregar a la lista. En este mundo siempre vamos a tener malas experiencias. En este mundo, mientras estemos en contacto, en relación con seres humanos, los seres humanos por naturaleza fallamos, decepcionamos, herimos, traicionamos. Por lo tanto, ese problema, esa situación de malas experiencias siempre van a estar.
Pero el problema más grande pero el problema radica cuando esas personas siguen sufriendo esas malas experiencias, no tienen descanso en su alma. A ver, por eso tenemos que entender que a veces esas malas experiencias a las cuales la gente se aferra o nos aferramos, puede traer rencor, puede traer guardar resentimiento, puede traer amargura, y muchos pudiendo en Dios ser libres no lo hacen porque siguen aferrados a las malas experiencias de su vida. Por eso, mi hermano, mi hermana, amigo, debemos aferrarnos a Dios para ser libres y disfrutar de la vida que Él solamente ofrece. Porque muchas personas, por estar viviendo aferrados a esas malas experiencias, a esos fracasos, a esos despidos, a esas heridas, no pueden progresar. Déjeme contarle la historia de un personaje, un portero. Así se llama la ilustración siguiente: el portero del botiquín. No había en el pueblo peor oficio que ser portero del botiquín. Pero, ¿qué otra cosa podría ser aquel hombre? De hecho, nunca había aprendido a leer ni a escribir, no tenía ninguna otra actividad ni oficio. Un día se hizo cargo del botiquín un joven que, con inquietudes, creativo y emprendedor. El joven decidió modernizar el negocio, hizo cambios y después citó al personal para darle las nuevas instrucciones. Al portero le dijo: a partir de hoy usted, además de estar en la puerta, me va a preparar un reporte semanal donde registra la cantidad de personas que entran por día y anotará sus comentarios y recomendaciones sobre el servicio. El hombre tembló. Nunca le había faltado disposición al trabajo. Pero me encantaría satisfacerlo, Señor, balbuceó. Pero yo no sé leer ni escribir. Ah, cuánto lo siento. Pero, Señor, usted no me puede despedir. Yo trabajé en esto toda mi vida. No lo dejó terminar. Mire, yo comprendo, pero no puedo hacer nada por usted. Le vamos a dar una indemnización para que tenga hasta que encuentre otra cosa. Así que lo siento, que tenga suerte. Y sin más, se dio la vuelta y se fue. El hombre sintió que el mundo se derrumbaba a encontrarse en esa situación. ¿Qué hacer? Recordó que en el botiquín, cuando se rompió una silla o se arruinaba a una mesa, él con su martillo y clavo lograba hacer un arreglo sencillo y provisorio. Pensó que esta podría ser una ocupación transitoria hasta que conseguir un nuevo empleo. El problema es que solo contaba con unos clavos oxidados y una tenaza mellada. Usaría parte del dinero para comprar una caja de herramientas completa, pero en el pueblo no había una ferretería. Debía de viajar 2 días en mula para ir al pueblo más cercano a realizar la compra. ¿Qué más da?, pensó, y emprendió la marcha. A su regreso traía una hermosa, completa caja de herramientas. De inmediato su vecino llamó a la puerta de su casa: vengo a preguntarle si no tiene un martillo para prestarme. Mire, sí, lo acabo de comprar, pero lo necesito para trabajar. ¿Cómo me quedé sin empleo? Bueno, pero yo se lo devolveré mañana temprano, está bien. A la mañana siguiente, como prometió el vecino, tocó la puerta. Mire, yo todavía necesito el martillo. ¿Por qué no me lo vende? No, yo lo necesito para trabajar y además la ferretería está 2 días de mula. Hagamos un trato, dijo el vecino. Yo le pagaré los 2 días de ida y los 2 días de venida y vuelta, pero el precio del martillo totalmente usted está sin trabajar. ¿Qué le parece? Realmente esto le daba trabajo por 4 días. Aceptó, volvió a montar a su mula. Al regreso, otro vecino le esperaba en la puerta de su casa. Hola, vecino, ¿usted le vendió un martillo a nuestro amigo? Sí. Yo necesito unas herramientas, estoy dispuesto a pagarle sus 4 días de viaje, más una pequeña ganancia. Yo no dispongo de tiempo para ir al viaje.
El esportero abrió su caja de herramientas y su vecino eligió una pinza, un destornillador, un martillo y un cincel. Le pagó y se fue. No dispongo de 4 días para compras, recordaba. Si esto era cierto, mucha gente podría necesitar que él viajara a traer herramientas. En el siguiente viaje, arregló un poco más de dinero trayendo más herramientas que las que había vendido. De paso, podía ahorrar algún tiempo de viaje. La voz empezó a correr por el barrio y muchos quisieron evitar el viaje. Una vez por semana, el ahora corredor de herramientas viajaba y compraba lo que necesitaban sus clientes. Alquiló un galpón para almacenar las herramientas y algunas semanas después, con una vidriera, el galpón se transformó en la primer ferretería del barrio. Todos estaban contentos, compraban su negocio, ya no viajaba, los fabricantes le enviaban sus pedidos, él era un buen cliente. Con el tiempo las comunidades cercanas prefirieron comprar en su ferretería y ganar 2 días de marcha. Un día se le ocurrió que su amigo, el tornero, podría fabricar para él las cabezas de tornartillos y luego, ¿por qué no?, las tenazas y las pinzas y los cinceles, y luego fueron los clavos y luego los tornillos. Para no ser muy larga el cuento, sucedió que en 10 años aquel hombre se transformó con honestidad y trabajo en un millonario fabricante de herramientas. Un día decidió donar a su pueblo una escuela. Ahí se enseñaría, además de leer y escribir, los oficios, el arte más prácticos de la época. En el acto de la inauguración de la escuela, el alcalde le entregó las llaves de la ciudad, lo abrazó y le dijo: es con gran orgullo y gratitud que le pidamos nos concede el honor de poner su firma en la primera hoja del libro de actas de la nueva escuela. El honor sería para mí, dijo el hombre. Creo que nada me gustaría más que firmar allí, pero yo no sé leer ni escribir. Yo soy analfabeto. ¿Usted?, dijo el alcalde, que no alcanzaba a creerlo. Usted construyó un imperio industrial sin saber leer ni escribir. Estoy asombrado. Me pregunto, ¿qué hubiera sido de usted si hubiera sabido leer y escribir? Yo le puedo contestar, respondió el hombre con calma. Si yo hubiera sabido leer y escribir, sería portero del botiquín. Generalmente, los cambios son vistos como adversidades. Las adversidades muchas veces encierran bendiciones. Aún en la crisis más profunda podemos encontrar nuevas oportunidades y mayormente cuando nos aferramos a Dios. No se aferre a las malas experiencias de la vida. Si hoy se cerró una puerta, si usted y yo nos aferramos a Dios, Él va a abrir una puerta mejor, porque Dios es fiel y Dios cumple su propósito en nuestras vidas. ¿Cuántos lo creen? Amén. Gloria a Dios por ello. Ahora, en segundo lugar, vamos a ver lo que debemos aferrarnos a lo que verdaderamente importa. Así como en el punto anterior, consideramos a las cosas que nos aferramos, que no son positivas. En este segundo punto, vamos a mirar las cosas que verdaderamente importan, que debemos de aferrarnos. Amén. Primero, debemos aferrarnos a la oración. Primera de Tesalonicenses 5:17 dice: orar sin cesar. Orar es tan importante e indispensable. Si queremos ganar las batallas, tanto físicas, emocionales, espirituales, tenemos que aferrarnos a la oración. Aferrarse a la oración significa no solamente orar todos los días, sino que también todo lo que deseemos hacer o tener, toda decisión debemos recurrir a la oración en todo el tiempo, porque hay poder en la oración y mayormente cuando esas oraciones se hacen al único Dios verdadero en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Aferrémonos a la oración, porque la oración lo cambia todo. La oración causa a la persona una nueva perspectiva, una nueva visión.
levanta, fortalece. Hay muchos beneficios en la oración. Y cuando se ora con fe, suceden cosas maravillosas. Cuando se ora con fe, Dios se glorifica en la vida de aquella persona o de aquellas personas. Cuenta la historia de una mujer que después de la Segunda Guerra Mundial fue a la tienda de alimentos y pidió como comida suficiente para una comida de Navidad para sus hijos. Cuando el dueño preguntó cuánto podía pagar, ella respondió: mi marido murió en la guerra. La verdad es que no tengo nada que ofrecer más que una pequeña oración. Escuche bien, no tenía dinero. Lo único que ella podía ofrecerle al vendedor era una pequeña oración a cambio de alimentos. El hombre, que era un incrédulo ante la necesidad de la mujer, dijo sarcásticamente: escriba su oración en un trozo de papel y le daré su peso en artículos de alimentación. Para su sorpresa del vendedor, ella sacó una nota doblada de su bolsillo y se la dio. Ya la escribí anoche mientras velaba a mi hijo enfermo, contestó de inmediato. Sin ni siquiera leerla, la puso en un platillo de sus anticuadas balanzas. Recordemos que en aquel entonces usaban las balanzas, una de un lado, del sombrero, por así decirlo, y otro de otro lado. Pues la puso en una de ellas. Puede imaginarse un pedazo de papel cuánto puede pesar. Pero mire, ahí no termina la historia. Bueno, dijo el hombre entre dientes, veremos cuánto comida vale. Pero para su sobresalto suyo, para sorpresa de él, no sucedió nada cuando puso una hojada de pan en el otro platillo. Pero se sobresaltó más cuando añadió otro artículo y seguía sin suceder nada. No se levantaba el platillo donde estaba la oración. Finalmente dijo malhumorado: bueno, ya no cabe nada más de estos alimentos. De todas maneras, aquí tiene la bolsa, tendrá que poner las cosas usted misma. Estoy ocupado. Con un sollozo gracias, la mujer salió feliz. El tendedero descubrió poco después que tenía las balanzas averiadas. Con el paso de los años siguió preguntándose si aquello había sido una mera coincidencia. ¿Por qué la mujer tenía ya la oración escrita antes de que él se la pidiera? ¿Cómo es que vino justo en el momento que el mecanismo se había roto? Esas eran sus preguntas de este hombre. Siempre que miraba aquella hoja de papel con su petición, se asombraba el vendedor, porque decía: por favor, amado Señor, danos hoy nuestro pan de cada día. ¿Fue casualidad? No, mi hermano. Ahí se ve cuánto pesa una oración. Cuando se ora a Dios, cuando nos aferramos a la oración, cuando buscamos de Dios, Dios se glorifica. Algunos de ustedes conocen al hermano Eudadio Flores, un evangelista muy particular, único, ¿qué puedo decir? Un hombre ya casi de 80 años, pero que tiene una fe tremenda, una fe que él no ora largas oraciones. Ayer sentí en mi corazón llamarle para saber cómo estaba y poder ser de bendición a su vida, pero él fue el que me bendijo como siempre. Él me cuenta, dice que él no ora mucho, dice. Pues el papá dice: ahorita estoy muy ocupado. Digo: hermano, pero no anda predicando. No, estoy muy ocupado, encerrado en mi cuarto, buscando del Señor. Porque cuando yo oro mucho, el Señor me respalda en las oraciones pequeñas. Acabo de orar, me llamó un pastor, dice el hermano. Me llamó un pastor que su esposa allá en Arizona, él contrajo el virus y su esposa también, pero su esposa estaba gravemente. Entonces yo le llamé al hospital y yo nada más le dije a la hermana, 4 palabras de Jesucristo: en el nombre de Jesús, estás sana. Amén. Y pum, le colgué. Y a los días me llama el hijo diciéndome que ya estaba en la casa sana, porque eso es lo que hace Dios. Y me dijo esto que quiero compartir con ustedes. Cuando nosotros queramos más de Dios, que Dios esté más con nosotros, Dios quiere que nosotros estemos más con Él.
queremos ser usados por Dios, queremos ver el poder de Dios, hay que meternos con Dios en oración. Hay que aferrarnos a la oración. Amén. Porque ahí hay poder en el nombre de Jesús. Otra de las áreas donde debemos de aferrarnos es a la palabra de Dios. De cierto os digo que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Leer la Biblia, estudiarla, meditar en ella y sobre todo practicarla garantiza una vida cristiana fructífera y victoriosa. Como nos dice el Salmo 101, versículo 1 al 3. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en caminos de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Hay bendición, hay promesa cuando nos aferramos a la Biblia, hay promesa cuando nos aferramos a la palabra de Dios, que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que cuando se predica, cuando se lee, se predica, se enseña, el Espíritu Santo se encarga de penetrarla en el corazón, en el alma, en el cuerpo. Por eso mi hermano, mi hermana, mi amigo, creamos la palabra de Dios, recibe la palabra de Dios y verás que Dios es fiel a su palabra y va a hacer la obra conforme Él la mandó. Así como la lluvia la manda, termina la tierra y nace fruto, así su palabra no volverá vacía, porque conforme Él lo manda, así se realizará, así se llevará a cabo, porque la palabra de Dios tiene poder. Debemos aferrarnos a la palabra de Dios. Por ello, cuando el cristiano se aferra a la Biblia, creyendo en ella, viviéndole y obedeciéndole, verá la gloria de Dios en todo tiempo. Dios la respalda, la guardará y suplirá nuestras necesidades, porque yo le estoy creyendo a Dios. En estos tiempos, no le crea lo que dice el presidente, no le crea lo que dicen los médicos, mucho menos le crea a esos mediocres medios de comunicación, y mayormente los de español. Creámosle a la palabra de Dios, creamos en Dios, creamos en su palabra, y en ella nos refresquemos, en ella podemos encontrar el sosiego, el aliento, la paz, porque su palabra tiene el poder para poder llenarlo todo, porque por su palabra creó todo cuanto existe. Gloria a Dios por ello. Aferrémonos a la palabra de Dios, y ya cuando entendemos eso, debemos de aferrarnos también a la vida eterna. En 1 Timoteo 6:12 dice: pelea la buena batalla de la fe. Escuche esto: echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho lo bueno, la buena profesión delante de muchos testigos. Echa mano de la vida eterna. Aferrémonos a la vida eterna. Recordemos que nuestra estadía en esta vida es corta. La vida larga es después de la muerte. Pero hay dos áreas, y en una de ellas nos vamos a pasar. Estas dos áreas son el cielo o el infierno. No hay lugar intermedio, no hay tercer lugar. Una persona al morir o se va al cielo o se va al infierno, punto. No hay otro tercer lugar para escoger. Algunos lo enseñan, pero eso es porque el diablo quiere desviar la atención de lo que la palabra de Dios dice después de la muerte, después de la eternidad. Los que aceptamos la Biblia como la palabra verdadera de Dios, creemos que el mejor lugar es el cielo después de la muerte, pero para conseguirlo necesitamos la vida eterna. Una vida eterna que solamente se consigue a través de nuestro Señor Jesucristo. Y esa es la vida eterna, en que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. ¿Quieres tener vida eterna? ¿Quieres asegurar de tener vida eterna? Entrega tu vida a Jesucristo, acepta a Jesús, confiésalo como Señor y Salvador, cree que Dios lo levantó
levantó de los muertos con el poder del Espíritu Santo. Confiésalo, créelo, síguelo y verás que eso te garantiza, si permanecemos firmes hasta el fin, obedeciendo a Dios y su palabra, un día esa vida eterna seremos vestidos de ella y estaremos con el Señor para siempre en el gozo de la presencia de Él. Yo me aferro de la vida eterna porque es algo que Cristo me ha regalado, es algo que Cristo me ha entregado. Debemos echar mano de la vida eterna. Aquellos que no han aceptado a Cristo como Señor y Salvador, hoy es el día, hoy es la oportunidad de aferrarse de la vida eterna, de tomar la vida eterna a través de nuestro Señor Jesucristo y disfrutar con Él por toda la eternidad. Oh, maravilloso día cuando eso suceda, maravilloso día cuando podamos estar delante de Dios y estar en su presencia por la eternidad. Pero necesitamos la vida eterna, esa vida eterna que solamente que se consigue hasta a través de nuestro Señor Jesucristo. Por último, sobre todo, debemos de aferrarnos a Jesucristo. Volviendo al pasaje inicial, Jacob respondió: no te dejaré si no me bendices. Vemos cómo Jacob, después de luchar con ese ángel, el ángel lo bendijo, este ser celestial lo bendijo, le cambió su nombre, de un hombre usurpador y un hombre engañador a un padre de multitudes, a un hombre escogido por Dios. Pero mire, aferrarse a la oración, a la Biblia y a la vida eterna es importante, pero más importante, más sublime, es aferrarse a Jesucristo, ya que sin Él nada de lo anterior tiene sentido. Jesucristo debe ser el centro y el todo de nuestra vida. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto de él sufrió la cruz, delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Aferrarse a Jesucristo es creer en Él, es serle fiel, es obedecerle, tomarlo en cuenta en todo y para todo, no apartarnos de Él en ningún momento, y también es confesarlo delante de los hombres en estos tiempos difíciles, en estos tiempos de tanta incertidumbre, de temores, de escasez, de tumultos que están sucediendo, de amenaza. Debemos más que nunca agarrarnos de Jesucristo, aferrarnos de Jesucristo, porque Jesucristo es la solución. Jesucristo lo llena todo. Jesucristo hace grandes maravillas en nuestra vida. Yo me agarro de Él, yo me rindo a Cristo, yo me entrego a Cristo, y de esa manera puedo enfrentar todo lo que esté pasando a mi alrededor, porque Dios es fiel, Dios es grande y maravilloso. No nos aferremos a las cosas que no son buenas. No nos beneficia aferrarnos a la familia y ponerla primero con Dios que a Dios. No nos beneficia aferrarnos al trabajo, aferrarnos a las posiciones, a los problemas, ya que nada bueno conseguimos. Antes, el contrario, vamos a conseguir decepción, vamos a conseguir tristeza, dolor, amargura, enfermedad, cuando nos aferramos a las cosas que no debemos. Pero cuando nos aferramos a Dios, cuando nos aferramos a la oración, cuando nos aferramos a su palabra, a sus promesas, cuando nos aferramos a la vida eterna, pero sobre todo cuando nos aferramos a Jesucristo, las bendiciones serán para nosotros, y así podremos ser mejores cristianos y disfrutar del gozo, la paz y el amor que solamente a través de Jesucristo podemos obtener. Por eso, mi hermano, mi amigo, termino diciéndote lo siguiente: aferrémonos a Dios, porque aferrarnos a Dios es lo que vale la pena. Aferrémonos a Cristo, porque ahí es donde está la victoria para su vida y mi vida. Gloria sea a Dios por su palabra, que es bendita para siempre. En el nombre de Jesús. Amén, amén.
Gracias te doy, Padre, por tu palabra, que es bendita para siempre. Gracias porque hasta aquí, Señor, tú nos has bendecido. Gracias por tu palabra. Ahora queremos usar estos minutos de un momento de adoración a ti, en el nombre de Jesús. Si conoces este canto, cántelo ahí donde usted está con nosotros. Confía solamente en Cristo. Confía en nuestro corazón. En ti. Aleluya. Reposa mi alma, mi ser. Descansa en ti. Aleluya. Puedo ser feliz. Solamente en Dios podemos ser felices. En ti, solo en Dios. Confía en tu corazón. Te adoramos, Señor, te adoramos, Padre. En ti reposa mi alma. Mi alma te glorifica. Mi alma te da la sola honra. Tú eres mi Dios. Solo en Cristo puedes ser feliz. Solo en Cristo hay felicidad. Amén.
Padre, en el nombre de Jesús, te pido por cada persona que ha escuchado este mensaje y los que después lo estarán escuchando. Te pido, Señor, por cada persona, cada niño, cada joven, cada adulto, cada anciano del templo de Benecer y cada una de las congregaciones tuyas, Padre Celestial, para que sigas obrando, para que podamos crecer en la fe y podamos hacer tu voluntad. Oramos por aquellos que están enfermos, contagiados, no solamente de este virus o cualquier otra enfermedad, que tengas misericordia, realmente tus hijos, Señor, glorifícate en sus vidas. Por aquellos que han perdido un ser querido, sigue confortando, sigue, Señor, alentando sus vidas, en el nombre de Jesús. Y Señor, necesitamos que tú te glorifiques en este mundo. Sabemos que tú estás en control, pero pedimos que tengas misericordia y puedas obrar para que esto ya pare, Señor, lo que está sucediendo, pero que se haga conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Dios mediante nos seguimos orando los unos por los otros. Y este miércoles seguimos transmitiendo la palabra de Dios. Gracias a Dios. Muy gracias porque Dios es fiel, Dios es bueno. Gracias a mi hermosa esposa que me acompaña y me apoya en estos momentos, y cada uno de ustedes por sus oraciones. Dios les bendiga y acuérdense, aferrémonos